Ok. Bueno, entonces, más o menos se trata de abarcar años 20 y 30 en la historia universal, siglo XX, justo 100 años ya, y en ella puedes enmarcar ambas novelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este periodo tan importante para el siglo XX, ¿no? Y en relación sobre todo, pues, a las sexualidades. Entonces, me voy a ir un poquito más atrás para entender algunas ideas que venían ya desde el siglo anterior a nivel mundial, ¿no? Siglo XIX y XX. Este es más o menos el contexto mundial. Europa se está repartiendo el África, este es un tema bastante conocido. Pueden ver aquí que el África tenía un mapa en el que varios países estaban independientes todavía en 1880, cuando se hace el reparto entre todas las potencias, y en 1913 ya no queda casi territorio africano sin una potencia encima, ¿no? Sobre todo algunas que casi monopolizan todo, por ejemplo, Francia es el color azul, Inglaterra es el color rosado, un poco menos le toca a Alemania, todas las potencias europeas. Es una época que se llamó del nuevo imperialismo, ¿no? Hay una caricatura ahí arriba que están viendo a los grandes imperios de entonces, el imperio británico con la reina Victoria, el imperio alemán con el Kaiser Guillermo segundo, el imperio otomano, parece que eso, el ruso me parece, con el zar, y todos ellos emparentados, ¿no? Entonces, prácticamente Europa tenía distintos imperios, emparentados entre sí gracias a matrimonios, y dirigía una expansión a nivel internacional dirigida sobre todo hacia el África, ¿no? Porque Latinoamérica estaba al margen. En ese momento, quien tenía, digamos, el control de todo era Inglaterra. ¿Por qué me estoy refiriendo, digamos, a Inglaterra, a Europa, a este contexto mundial? Porque las novelas aluden mucho al cosmopolitismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tanto en la de Colmenares como en la novela de Díez Canseco, hay una referencia continua, ¿no? A personajes, los protagonistas siempre están muy ligados a países europeos, o son descendientes de europeos, o han estado mucho tiempo en Europa. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hablan nunca de Perú, no? O sea, no tenía mucho que ver la presencia de Perú en todo esto, ¿no? Esto lo voy a ir desarrollando poco a poco, pero por eso es que va la cuestión mundial. Entonces son los grandes imperios los que dominan la escena a fines del siglo XIX, y bueno, todo esto va a acabar, y sobre todo los imperios, cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, que es entre 1914 y 1918, una gran masacre, dado que las armas ya no son pues solamente la espada o la escopeta, sino la ametralladora. Se han inventado nuevas armas mucho más letales, y hay una mortandad entonces de 16 millones. Y les hablo de la Primera Guerra Mundial porque vamos a ver cómo evoluciona, digamos, evolucionan los géneros, evolucionan las sexualidades en función, digamos, a los resultados de las guerras mundiales, la primera y la segunda, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Hay un predominio eurocéntrico terrible, eh, desde fines del siglo XIX. Fíjense, por ejemplo, cómo a veces se, se capturaba a ciertos pueblos africanos o pequeños grupos, y se los llevaba incluso a exposiciones supuestamente científicas, a ferias. Ahí he puesto la estampa de una feria en París, ¿no? Estaba muy de moda a fines del siglo XIX, ¿no? O sea, se exponía incluso seres humanos vivos, ¿no? Si han visto alguna película, por ejemplo, ambientada a fines del siglo XIX, lo pueden haber eh, constatado, o si no, también llamaba mucho la atención aquellos freaks, ¿no? O sea, los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Los siameses, los enanos, la mujer barbuda, todo eso estaba muy de moda en ese tiempo. Y claro, era tiempo también de el racismo científico, las teorías de Darwin que acababan de salir publicadas, en el sentido de que
los más fuertes eran los que supervivían al final, y todo esto se fue orientando hacia modelos eugenésicos, hacia un racismo en el que obviamente la superioridad pues era europea. Entonces tenemos aquí también, desde fines del siglo XIX, esta eugenesia, que también se va a aplicar a Latinoamérica, ¿no? Sobre todo a poblaciones originarias, estos pueblos indígenas y afrodescendientes también, ¿no? Entonces, los modelos eugenésicos van a ser una suerte de conjugación de reglas que vienen de la ciencia, de la educación, del derecho penal, ¿no? A fin de cuidar, ¿no? De purificar aquellas razas superiores y separarlas de las inferiores, que tendrían que ser, pues, liquidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía que el Inca era asimilable a la civilización blanca, que había que procurar más bien una dulce extinción, o sea, extinguirlo suavemente, ¿no? Que significaba pues no darles educación, no darles recursos económicos para poder sobrevivir, ni invertir, o sea, prácticamente dejar morir una población, incluso dentro del propio territorio nacional, ¿no? O hacerla morir mezclándola con razas supuestamente superiores, que fue, por ejemplo, el caso del Brasil para terminar con la población negra hacia los años 30 en ese país, ¿no? El indio, pues, es el equivalente al animal también, ¿no? De la misma forma, el homosexual viene a ser el invertido, ¿no? El que escapa al fin reproductivo, el que se asocia, digamos, por no cumplir el fin biológico al que está predispuesto. Y se dice, ¿no? Se piensa la sexualidad más en términos biológicos. Yo creo que ni siquiera se tenía una noción fuerte de lo que era la sexualidad, de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, la sexualidad es un tema que solamente viene a desarrollarse a partir de la sexología hacia fines del siglo XIX. Antes no existía, no era, digamos, algo que llamara demasiado la atención. Va a empezar a hablarse de ella a partir más bien del fenómeno de las perversiones, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, ya en Alemania, se penalizaba también la homosexualidad, y van a surgir una serie de abogados, médicos, etcétera, que con el motivo de despenalizar la homosexualidad en Alemania, van a tratar de dilucidar un poco más y decir qué cosa es la sexualidad, ¿no? Entonces, sabemos ahora que la sexualidad se refiere más que a lo biológico, a lo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué normas son las que prohíben, qué cosas están prohibidas, cómo se nos educa para ser hombres y mujeres, etcétera, cuál es la psicología? Porque si fuéramos solamente lo biológico, seríamos pues animalitos, ¿no? O sea, esperaríamos nuestra época de celo para juntarnos y ya. Pero como somos en gran parte lo cultural, incluso tenemos cultura erótica, arte, literatura erótica, en fin, una serie de cosas, pero esto parece que está más bien reservado a ciertos estratos sociales, ya que los estratos inferiores supuestamente son más animales que los estratos superiores más privilegiados, ¿no? Hablando de la sociedad. Al menos hay esa idea. O también está la idea conservadora de que la sexualidad prácticamente no existe y que sirve solamente para la reproducción. Entonces se la reduce al plano biológico. Y al no eh, ser, digamos, relaciones reproductivas, las relaciones homosexuales entonces estarían vedadas, ¿no? Bueno, efectos de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra pierde, les he puesto un mapa ahí de cómo eran los imperios al entrar en la Primera Guerra. Lo amarillo son las potencias que finalmente perdieron la guerra y se diluyeron como imperios, ¿no? Entonces no existía, por ejemplo, una serie
de países que hoy existen y que estaban metidos dentro del gran imperio austrohúngaro, ¿no? Que ahora pues no existe, ¿no? O Alemania también tenía, incluso poseía el territorio de lo que ahora es Polonia, que desapareció durante 100 años bajo el imperio alemán, y luego de la Primera Guerra Mundial el imperio alemán desapareció y volvió a aparecer Polonia, ¿no? Entonces, como consecuencia de la Primera Guerra, para hablar en términos políticos, porque hay varias consecuencias, podríamos decir que, bueno, por ejemplo, Inglaterra perdió la primacía mundial ante Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces? Estados Unidos empezó a tener una fuerte influencia, tanto económica como cultural en el mundo. Y este predominio norteamericano se va a reforzar cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Va a terminarse el Imperio Ruso, porque durante la Primera Guerra Mundial ahí se produce también la Revolución Bolchevique, y no va a haber más zares en Rusia, va a surgir más bien la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, estamos viendo que después de la Primera Guerra Mundial terminan los imperios y empiezan las repúblicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener democracias, ¿no? Y las democracias, bueno, democracias o dictaduras en algunos casos. Vamos a ver cómo cuando todavía estamos bajo repúblicas democráticas, después de la Primera Guerra Mundial, hay algunas libertades, entre ellas las libertades sexuales, pero cuando llegan las dictaduras militares, que es el preludio a la Segunda Guerra Mundial, ahí esas libertades van a dejar de existir. Entonces, cae pues el Imperio Ruso, cae también el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Alemán y son sustituidos por repúblicas, por democracias. Otro efecto de la Primera Guerra fue el periodo que se le conoce como los locos años 20, ¿no? Que es el periodo entre las dos guerras. Como les decía, uno de los países, bueno, que más beneficios sacó fue Estados Unidos, y entonces va a haber un auge económico fuerte en Estados Unidos, que va a terminarse pues en 1929 con la Gran Depresión. Probablemente ustedes sepan qué cosa es la Gran Depresión, o sea, que en algún momento ya fue una crisis del capitalismo, se hizo una burbuja parecida, pero mucho más fuerte que el 2008, y hay una gran crisis pues a nivel mundial que se inicia en Estados Unidos. Entre tanto, en los años 20, bueno, habíamos tenido una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el auge de las clases medias, la difusión de un modelo de vida también norteamericano, y cine sonoro inclusive, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, una de las cosas que ocurre es que durante esta época había pues un culto a la juventud, había masculinidades diferentes, feminidades diferentes, o sea, un gran canto hacia a la, a la modernización de la vida, ¿no? Gracias a los aparatos eléctricos, al automóvil, que empiezan a popularizarse, que son los nuevos inventos que ya están un poco más al alcance de la gente. Con esto hay un gran auge pues, de cultura material, se liberan también las costumbres, hay, digamos, una época de comodidad, de felicidad, y esta suerte de vida se transmite también de Estados Unidos, sobre todo hacia Europa. Entonces, por ejemplo, los alemanes, a pesar de ser derrotados en la Primera Guerra y tener una inestabilidad económica y política muy fuerte, van a también seguir ese rumbo, ¿no? Del desarrollo de la música, del cabaret, del modelo norteamericano que les llega. Es curioso que durante ese tiempo haya habido ley seca en Estados Unidos, que duró 14 años, entonces había prohibición del comercio de alcohol, ¿no? Uno dice, bueno, pero había tanto cabaret y música y cine, al final, y había prohibición de alcohol. Bueno, pasada, fue una época de crimen en Estados Unidos porque las mafias se beneficiaban de este tráfico ilegal de alcohol.
que de alguna manera también sugiere la idea de una prohibición un poco pacata, un poco autoritaria sobre la población, ¿no? Está, digamos, a semejanza de varios países islámicos. Entonces, ¿qué ocurre con las masculinidades y feminidades luego de la Primera Guerra Mundial, en los años 20? Uno de los modelos, por ejemplo, de mujer que surge es este de la garzona, ¿no? La garzona, garzón significa chico en francés, y garzona sería, bueno, algo así como la chica chico, ¿no? Entonces, la moda de la garzona implicaba el corte de pelo alto, porque antes solamente se usaba pues el pelo hasta la cintura, era todavía una continuidad del siglo XIX. Pueden ver si quieren acá en la figura que dice ya vuelve el pelo largo, ¿no? Entonces antes se recogían el pelo, se hacían moños, pero ahora se sugería que para una mayor libertad de las mujeres, que habían además ocupado puestos en el mercado laboral durante la Primera Guerra Mundial, siempre las guerras han traído, digamos, un avance para las condiciones sociales de la mujer, porque los hombres se iban y dejaban ese vacío. Entonces ya había este corte de pelo así moderno para hacer la vida un poco más sencilla, y lo mismo las faldas largas con corsés se simplificaron, ¿no? Entonces se subió la falda hacia la rodilla y ya la mujer era mucho más moderna, ¿no? Entonces surgían comentarios como este de un periódico español. Además, en la sección médica, se pueden imaginar los médicos dando ahí la pauta, esto venía del siglo XIX, ¿no? O sea, la ciencia era la que hablaba y de la mejor manera de mantener la higiene y las costumbres, ¿no? Entonces, decían ahí en este periódico que la indumentaria de la mujer podía repercutir en la higiene, en la moral y las costumbres, ¿no? Estas modas decían que borraban los alicientes espirituales del deseo, ¿no? Una mujer con el pelo rapado hace olvidar su sexo, un traje que es casi un desnudo desvanece la ilusión de ser el único poseedor de aquel misterio femenino. O sea, en los hombres, cobijados en la ciencia, hacían esta crítica a los cambios en torno a las mujeres, ¿no? Hay una cita también de la novela Duque, en que se habla de la garzón moderna. Entonces, refiriéndose al personaje de Beatriz, hay un momento en que Teddy, que es el protagonista y que es el novio, se pelea con ella y dice, ¿no? En este momento todo el barniz de garzona moderna, despreocupada, independiente, saltó al instante. Surgió la limeña pacata, católica, prejuiciosa, ¿no? Entonces, en alusión a su novia, que se supone es de clase alta, que está, digamos, inserta en la cultura cosmopolita que ha traído la posguerra, y que de repente, bueno, vuelve a surgir lo limeño, pacato, católico, etc. Acuérdense que Perú no participó en la Primera Guerra Mundial, entonces no éramos parte del centro donde las cosas se habían movido, sino de la periferia. Entonces estábamos en disputa entre el modelo pues, colonial hispánico y el de la cultura cosmopolita que venía de otros países en Europa. Cuando Teddy, el personaje de Duque, se refiere constantemente a lo extranjero, hace alusión más que nada a Inglaterra y Francia, que han visto, cuando les presenté el mapa del África, eran las dos potencias mundiales, ¿no? No se refiere todavía a Estados Unidos, todavía son los años 20, y tampoco se refiere a España, ¿no? Entonces hay una mirada más bien hacia lo moderno que representaban pues Francia e Inglaterra, ¿no? Y en el texto también de Delia Colmenares, no hay pues una referencia hacia España, ¿no? Sino hacia Inglaterra, al decir, bueno, la protagonista de la historia pues es una descendiente de
de padres ingleses, ¿no? Y además criada con nodriza francesa. De manera tal que, de alguna forma, entre una y otra novela, están siempre teniendo en cuenta referentes de Europa Central, más que de lo que se había quedado atrás en nuestra historia, ¿no? Que era lo colonial hispánico. De alguna manera eso pasa a ser un lastre, ¿no? Y lo colonial hispánico obviamente está asignado también por el signo religioso, ¿no? Por la religión católica. En cuanto a los hombres, en esos tiempos, en los años 20, también está la figura del dandy, o sea, resurge. El dandy ya había aparecido en el siglo XIX, desde mediados, incluso con el poeta Baudelaire, una serie de personajes, escritores franceses, que cuidaban pues de la toilette, o sea, de la forma de presentación, se acicalaban, se vestían muy elegantemente, pero no solamente eran apariencias, sino también eran personalidad, no había que tener inteligencia a la manera de Oscar Wilde hacia fines del siglo XIX. Entonces el dandy es eso, ¿no? La insolencia, la pose, el desplante, ¿no? Eso ya, como les digo, venía desde el siglo XIX. En los años 20 vuelve a resurgir, ¿no? En esta cultura, en medio de esta cultura de lo material, de lo cosmopolita, ¿no? Eh, y bueno, en el cine se ponen de moda algunas figuras como deben haber visto películas de repente de Rodolfo Valentino o haber visto fotos, ¿no? Valentino pues no era blanco totalmente, era una mezcla de italiano, eh, sí, era más que nada italiano, entonces era un Latin lover, ¿no? O sea, por primera vez alguien no blanco aparece en pantalla, lo hacía pues un ser exótico, y también lo otro que hay que decir es que por primera vez un hombre proyectado así a masas, ¿no? Es mirado como objeto sexual, ¿no? Entonces, bueno, Valentino muere pues joven, de un momento a otro, por una apendicitis, y sus fanáticas pues casi mueren con él, ¿no? O sea, el fenómeno que despierta es el de ser así, un mega objeto sexual para las mujeres, que estaban hasta ese momento prohibidas y por lo tanto eran muy recatadas en cuanto a poder expresar su deseo sexual por un hombre, ¿no? Entonces, todos estos son cambios que ya se van gestando. Al mismo tiempo, no crean que todo era, pues, felicidad, ¿no? O modernidad. También, al mismo tiempo, en los años 20, entre guerra y guerra, dado que había habido pues una posguerra que había dejado muerte, que había dejado crisis en los países que habían perdido, lo que va a ocurrir como solución a la pérdida de la clase política es mirar hacia partidos que van a ser nuevos y que van a proponerse como salvadores de la crisis, ¿no? Esto me da pena decirlo, pero un poco que nos trae a, a la mente lo que es el Perú actual, ¿no? O sea, entonces, crisis política, se cae la clase política hasta ese momento gobernante, les conté que habían desaparecido los imperios, y lo que tenemos es a un conjunto de gente que se declara salvadora. Obvio, como recién se había dado el voto a la mujer en algunos lugares y en otros no se había dado, los salvadores eran todos hombres, ¿no? Y de preferencia eran hombres armados, ¿no? Entonces, tenemos aquí que en 1921 Mussolini funda el fascismo en Italia, ¿no? El fascismo era bien visto por el empresariado, porque de alguna manera implicaba pues un populismo, pero de derecha, que iba a hacer alianzas, ¿no? Empresarial o con los conservadores, caso de Mussolini, Hitler, Franco, ¿no? Que también se alía con la iglesia, y
tienen la ventaja de que atraen a las multitudes, ¿no? Al pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo apoya estos movimientos que van a estar en el poder bajo la forma de dictadura. Entonces, ¿qué características tienen estos partidos que se proponen, sobre todo fascistas, ¿no? Autoritario, ser antiderechos, censuran los medios, son antiintelectuales, antiartísticos y generalmente partidarios de un credo religioso, ¿no? Caso de Mussolini en Italia, que va a terminar creando el Estado Vaticano, y caso también español, ¿no? Entonces, acá tenemos en España que entre el año 23 y el 30 va a haber, antes que Franco, antes que la misma Guerra Civil Española, la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, este capitán va a hacer prácticamente una alianza con el rey Alfonso XIII y va a gobernar ahí con un régimen autoritario, ¿no? Este régimen también va a condenar a la homosexualidad en el Código de 1928. Aquí tenemos ya más adelante, mientras eso sucedía con los fascismos de los años 20, en los años 30, vamos a tener aquí en el mismo Perú la fundación de un partido fascista que va a ser la Unión Revolucionaria, que llega al poder también gracias a este fascismo popular de el general Sánchez Cerro. Sánchez Cerro es un militar que va a dar un golpe de estado en la ciudad de Arequipa, derrocando a Leguía, que había tenido 11 de poder. Deben haber oído de los años de Leguía, que sube, bueno, al poder representando una modernidad, una oportunidad para las clases medias, incluso el mismo Leguía se autodenomina un protector de la raza indígena, aunque desde una óptica muy paternalista, y al final sus 11 años de dispendio, también de corrupción, van a terminar con un golpe de Estado celebrado por el pueblo, ¿no? Y con elecciones que va a ganar Sánchez Cerro frente a un joven Haya de la Torre, ¿no? Entonces, mientras que el APRA surgía en 1930, o un poco antes todavía, como partido del pueblo, Sánchez Cerro hacía creer que su tendencia era popular también. Pero era pues fascista, iba de la mano con los gobiernos oligarcas, y entonces él va a subir al poder mediante elecciones en 1931, va a tener este partido como se los comentaba, cuyo afiche está acá en la revista Acción, y va a ser asesinado en el año 33, solamente va a estar como año y medio en el poder, por un simpatizante del APRA, ¿no? En lo que ahora se conoce como el Campo de Marte. Entonces, bueno, tuvimos también nuestro fascismo acá en Perú, que no duró tan corto, o sea, va a continuar subsistiendo en el país hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, más o menos hasta 1945. Mientras tanto, Hitler llega al poder en el año 33. Bueno, en realidad había llegado ya en el 32, sino que controla, digamos, todo el poder ya hacia el 33. Y en el año 36 también Franco eh, se enfrenta del golpe en el África y va a empezar la Guerra Civil Española, que va a culminar con la victoria de Franco y su gobierno dictatorial hasta el año 75, ¿no? Entonces, se pueden imaginar cómo estas masculinidades homofóbicas y totalmente represoras de la homosexualidad tuvieron una fuerte presencia desde los años 20 hasta prácticamente el fin de la guerra en el año 45. En el caso de España fue excepcional porque Franco, España al no participar en la Segunda Guerra Mundial,
él pudo preservarse en el poder hasta su muerte, en el año 75, o sea, fue mucho peor, ¿no? ¿Qué pasaba en nuestro Perú entre los años 20 y 30? Estos son más o menos los ambientes a los que se refieren ambas obras, ¿no? Tenemos aquí el Paseo Colón, es un poco la cartografía donde se desarrollan. En la foto de la izquierda aquí, donde vemos a un señor paseándose, como era el Paseo Colón cuando recién se inauguró, muy temprano en el siglo XX. Al fondo ven lo que es ahora el Museo de Arte, y luego hay un edificio que ya no existe más, tenemos las bancas que ya no existen y que fueron reemplazadas, como vemos en la foto de la derecha, por el monumento a Colón, bancas un poco más espaciadas, estos jarrones en mármol, un poco más de boato, ¿no? Y las palmeras, ¿no? Entonces, si podemos imaginarnos, por ejemplo, el lugar donde vivía la baronesa de Solimán en la novela de Doris Dam, vamos a ver que era probablemente en alguno de estos palacetes del Paseo Colón, ¿no? El Paseo Colón es prácticamente el lugar de las clases altas de Lima, donde estaban las grandes casonas, que bueno, lamentablemente ahora pues están cubiertas de muchos letreros que casi completan toda la fachada, ¿no? Pero era donde vivía la clase adinerada limeña. Y de ahí salía la entonces llamada Avenida Leguía, que es la Avenida Arequipa, que cambió de nombre mientras Leguía vivía. La avenida llevaba su nombre y nos conectaba a Miraflores, al pueblito de Miraflores. Cuando Sánchez Cerro dio el golpe a Leguía, como lo dio en Arequipa, se le cambió de nombre y se le puso Avenida Arequipa. Entonces, tenemos aquí el Paseo Colón, el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición, acá ven que hay como un huerto al costado, lo que ven al medio como edificio es el, el Museo de Arte. Todavía no se ha construido la avenida Leguía o Arequipa, por eso estamos viendo que hay una al lado de la verja que está al lado izquierdo del edificio. Parece que siguiera pues un terreno, ¿no? Con arbolitos, que ahora ya no existe, ¿no? Entonces ahí se abrió una avenida, eso probablemente fue antes de hacerse la avenida de aquí. Y lo que vemos acá es la entrada del zoológico, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el zoológico? No sé si conocen en la avenida Wilson, la SUNAT, al frente hay un parque que es el Parque Neptuno, antes de llegar al Sheraton. Entonces, ese era el primer zoológico de Lima, ¿no? Luego se trasladó de ahí a Barranco, y de Barranco ya todo fue agrupado en el Parque de las Leyendas, años más tarde, ¿no? Pero cuando entonces, tanto la protagonista o sea, Doris Dam se refiere al zoológico, es el zoológico, y en Duque también cuando hablan del zoológico es este que están viendo acá. Otros lugares que son mencionados, por ejemplo, en Duque son el Country Club, lo vemos aquí en una foto, el Country Club al fondo casi fusionado con el golf, ¿no? No hay una avenida en medio como existe ahora. Quiere decir entonces que se jugaba al golf simplemente así, ¿no? Estaba todo integrado, no había un cerco del campo de golf, y es ahí donde hay varias escenas de la novela Duque, ¿no? Cuando, por ejemplo, Teddy lleva a Beatriz, su enamorada, a enseñarle a jugar golf, todo ocurre por acá, ¿no? En el Conti y en el golf. Luego Teddy también suele irse al centro de Lima, y entonces dice, bueno, vayamos a la Plaza Cela, o a la plaza, no me acuerdo el otro nombre que menciona, pero en lugar de la avenida San Martín habían dos pequeñas plazas. Luego se juntaron y se hizo la Plaza San Martín, ¿no? Para el bicentenario, perdón, para el centenario de independencia. O sea, para 1921 ya estas dos plazas se juntaron. Eso quiere decir, o nos puede dar una pauta de que la novela
Duque, bueno, tal vez fue escrita un poco antes de la construcción de la Plaza San Martín, pese a que fue publicada recién en el año 34. Bueno, y acá tenemos entonces el edificio de Giacometti, que es el que se ha incendiado hace 2 años en la Plaza San Martín, y al fondo el Teatro Colón, ¿no? Que era un teatro lujoso al que concurrían la élite limeña. Y si conocen, bueno, y en el centro, junto al Teatro Colón, un poquito más allá, donde hay unos toldos, pues está el Club Nacional, ¿no? Que también está mencionado en la novela Duque. Otros lugares que se mencionan son el Morris Bar, que dice acá, calle de Bosa 847. Bueno, la calle de Bosa antes era un trozo del Jirón de la Unión, más o menos esquina Moquegua con Unión, donde creo que hay un Rockies ahora, un Norquis, y antes existía una pastelería que se llamaba Helio Tubino en los años 80. Entonces, por esos lares es que quedaba el Morris. Ahí está la carta de cócteles, y se supone que fue en este lugar donde se creó también el Pisco Sour, ¿no? Fue un bar que tuvo como 14 años de existencia, y me parece que se cerró alrededor de los años 30, por ahí. Lo que tenemos en la otra foto son los interiores del Palais Concert, el famoso Palais Concert, con estos techos altos, que ahora es la tienda Ripley, ¿no? Que está en el cruce de la Avenida Emancipación con el Jirón de la Unión. Bueno, y era el lugar de las clases altas, de oír, ir a tomar el té, o ir a la orquesta de señoritas que tocara algo, o al pianista. Un lugar que fue muy frecuentado por Abraham Valdemar, por José Carlos Mariátegui, que bueno, serían tildados, me imagino, de caviares en estos tiempos, ¿no? Pero el intelectual de aquella época solía, digamos, tener estos ambientes europeos en torno, y bueno, para charlas de ocio creador, debates intelectuales. Aquí tenemos lo que sería la Plaza 2 de Mayo. Fíjense que casi no hay autos, porque era así, había con las justas 4 autos, y lo que se ve es un tranvía. Muy parecida era la Plaza Bolognesi, que también es mencionada por Teddy en la novela Duque. Vemos acá a las chicas de Lima bailando el Charleston. Las pueden ver entonces con falda corta y pelo corto. Estos son los autos que están, y el tranvía, ¿no? Que están yendo, me parece que es en el Jirón de la Unión. Otros lugares, o sea, imagínense al protagonista de Duque manejando un auto así por las calles de Lima. Y lo que tienen acá también es una foto de los carnavales limeños, ¿no? Entonces hay una imitación a un avión, lo que se ve ahí, y eran corsos que circulaban por el centro de Lima, delante del Hotel Bolívar, por ejemplo, durante la época de carnaval, ¿no? Que era el mes de febrero. Entonces, eh, todo esto es para más o menos darnos la idea del ambiente que describe tanto Duque como las Confesiones de Doris Dam. Ahora, hay una diferencia entre ambas novelas, ¿no? Duque es mucho más realista que Confesiones de Doris Dam. Las Confesiones más bien se desarrollan como en un ambiente así, con algunos referentes limeños, no detallan tanto las costumbres de la época, y más bien es una suerte de escape, de ensoñación, de, de fabricar fantasías que por momentos aluden a algunas cosas en Lima, pero podrían suceder donde fuera, ¿no? Mientras que Duque sí tiene mucha más crítica social, y eh, señala con más precisión los lugares y los personajes que
concurren a ciertos lugares en Lima, por decir, ¿no? Los que van al Bar Morris, al Country, a los fumaderos de opio, etcétera. Y ahí se está refiriendo a la clase alta de Lima. Lo mismo. Mientras tanto, mientras que tenemos la Lima que está más conectada con el mundo, la Lima cosmopolita, pues al interior del país, otra realidad, ¿no? Entonces, esto es, las fotos de los extremos son el Cusco, en los años 20, cuando ven esta plaza con arquerías, es la plaza de armas, no es un pueblo aledaño ni nada, la plaza de armas era así, era prácticamente un mercado que estaba puesto y no tenía la decoración que hoy tiene. Fíjense, digamos, en la pobreza de quienes están ahí, y en el centro es aún peor porque son indígenas de la Amazonía rodeando a uno de los explotadores de caucho, ¿no? Parecería que tuviéramos la misma foto que les enseñé de los exploradores del África y sus indígenas africanos, ¿no? Entonces, esa era la diferencia entre quienes seguían, digamos, el modelo occidental o europeo de cultura y quienes eran los que estaban, los pueblos no occidentales, ¿no? Entonces, preguntémonos ahí de qué placer, de qué sexualidad se podía velar en relación a estos pueblos, ¿no? Para empezar, me parece que ni siquiera eran considerados humanos, ¿no? Sino como subhumanos. Entonces, si han leído, por ejemplo, los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, el ensayo de la literatura, podrán ver que él habla, bueno, de superar los modelos hispanizantes y referirse bien al cosmopolitismo, y que el cosmopolitismo luego se fusionará con la mirada sobre lo nacional, ¿no? En ese momento todavía no tenemos una mirada sobre lo nacional, ¿no? Y si aludimos a las novelas de nuestro estudio, veremos que bueno, hay una mirada más hacia lo nacional desde Duque, pero no así desde Confesiones de Doris Dam, ¿no? Donde prácticamente no hay, digamos, una crítica social, no hay una mayor reflexión eh, sobre lo que se vive en el país. Este es más o menos el contexto nacional hacia 1929, que es el año de publicación de la novela de Colmenares. Entonces es un momento en que están sucediendo cosas, no es que no esté sucediendo nada, sino que la novela en sí no nos habla de esto, ¿no? Es el año en que Tacna es reincorporada al país, está gobernando Leguía, eh, ya está, digamos, en casi sus últimos años de gobierno, ya ha surgido el APRA, hay una disputa, ¿no?, entre el APRA y Mariátegui, pero son dos fuerzas que están aglutinando a las grandes masas en el país. Acuérdense que hasta ese momento todavía habíamos tenido una oligarquía fuerte en el gobierno. Bueno, Leguía trató de destronar esa oligarquía, pero terminó haciendo una dicta blanda y además corrupta. Y luego nos vamos a encaminar ya a partir de la caída de Leguía a un nuevo militarismo, que va a empezar con el gobierno de Sánchez Cerro, como se los comenté, luego va a seguir a la muerte de Sánchez Cerro con Óscar R. Benavides, y luego vamos a tener un breve pasaje por la democracia con Prado y Bustamante para un nuevo golpe militar de Odría, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el Perú? Vamos a tener un continuum de regímenes militares a lo largo del siglo XX. Entonces, preguntémonos si nuestra propia, digamos, libertad democrática quedó limitada porque no se podía votar, porque no había en muchos periodos posibilidad de interacción vía
políticos, entonces, ¿qué sucedía también con las otras libertades más individuales? Como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Era muy poco lo que se podía hacer en este país, dado el contexto que teníamos y además de la situación de los indígenas, ¿no? Me voy a detener antes de entrar más a fondo con lo nacional en la Alemania de los años 20 y 30. ¿Por qué? Porque, como les comenté, luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania es una de las perdedoras, queda, bueno, con el imperio alemán destruido, y crisis económica, crisis política, enseguida entran a una república, que es la República de Weimar, que va a sustituir a este imperio alemán. La república, como su nombre indica, es una democracia. Va a haber un auge de libertades ahí, pese a la crisis económica, para terminar muy mal en manos de, dada la crisis sobre todo del 29, van a pasar entonces desde el fin de la Primera Guerra Mundial por la República, y terminar la República en una tremenda crisis económica por el impacto que tiene la Gran Depresión en el año 29, lo que va a hacer que ya para 1930 las fuerzas del partido nazi se hagan más presentes, ¿no? De ser un partido simplemente marginal, llega a capturar el poder con un escaso porcentaje de votos y luego va tomando más eh, eh, control de la situación hasta, bueno, terminar siendo una dictadura y empezando una guerra que va a ser mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo durante este periodo de república hay una posibilidad muy fuerte de libertad sexual, que va a terminar completamente aniquilada por el nazismo, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía al empezar hablando del siglo XIX, el auge de disciplinas nuevas como la sexología, ¿no? La sexología, el psicoanálisis son disciplinas que vienen desde fines del siglo XIX y se van a ir asentando un poco más durante el siglo XX. Entonces, la República de Weimar va a ir entre el 18 y el 33, va a ser un momento, digamos, de replanteamiento de muchas cuestiones en el pueblo alemán, en medio, como les comentaba, de esta inestabilidad política y económica, ¿no? Es un momento también de intelectualidad, de arte, de libertades personales, y dado que el Código Penal penalizaba, castigaba la homosexualidad, bueno, con 6 meses de cárcel, van a haber intentos para despenalizarla desde diversos actores, ¿no? Entonces, quien está aquí, este señor de bigote y lentes al centro, es Magnus Hirschfeld, que va a fundar el Instituto para la Ciencia Sexual en 1919. El instituto es este edificio que está atrás. El instituto no fue nada clandestino, el instituto ocupó, incluso físicamente, un lugar central en Berlín y reunió una biblioteca que era, digamos, en Europa la mejor en cuanto a erotismo y a sexo homosexual, ¿no? Entonces, Magnus Hirschfeld, él mismo era judío y homosexual, trató por todos los medios de demostrar desde la ciencia, él era médico, que la cuestión de la homosexualidad era una cuestión innata, no era un crimen, ni era tampoco un vicio, ni era un pecado, era simplemente una condición. Nos estaba hablando en alguna forma, si quieren, de diversidad sexual, pero él se refería mucho a la biología, decía que, bueno, que podía ser hormonal, que tal o cual, pero quería incidir en ese carácter de que no tenía nada que ver con el prejuicio moral, criminal, ni de vicio que se tenía, ¿no? Entonces, lo vemos acá, por ejemplo, rodeado de simpatizantes, de amigos, que incluso hay varios que se han travestido con sus lentes aquí en torno a él,
Él propició también las primeras operaciones de cambio de sexo en aquellos tiempos. Y aquí tenemos a la derecha más bien a un miembro ya de las fuerzas nazis cuando toman el poder y destruyen el instituto, ¿no? Entonces saquean la biblioteca y queman los libros, además queda totalmente destruido y Hirschfeld tiene que huir de Alemania para no ser asesinado. Aquí es un poco la evolución que les he estado contando, ¿no? El fin del Imperio Alemán con el Kaiser al terminar la Primera Guerra Mundial, al centro los diputados de la República de Weimar, y a la derecha cuando termina la República, o sea, caen en manos de Hitler, liquida la República, se hace del poder y organiza ya a las fuerzas nazis bajo una dictadura. Tenemos aquí que mientras tanto, antes de que llegue Hitler, durante los años 20, en estos años locos para el mundo, Berlín se hizo del título de ser la capital gay y lésbica, en realidad no solamente de Europa, sino del mundo, ¿no? Entonces teníamos acá, por ejemplo, 14 clubes de encuentro lésbico en Berlín. Y he puesto lo referido a lo lésbico porque por lo general los clubes lésbicos son muy pocos en relación a los clubes masculinos, y además, bueno, son minoritarios, no va mucha gente, etc. Sin embargo, no era el caso pues en Berlín, ¿no? Y acá tenemos las pinturas de Richter que así lo muestran. Tanto así que fíjense, compusieron una canción que en realidad fue el primer himno homosexual, la canción Violeta, Das Lila Lied. Acá tenemos los afiches. Fue una canción que tuvo gran éxito. Les he puesto el link de YouTube también si les interesa escucharla. Hasta ahora se canta también por diferentes artistas y orquestas, pero en ese momento, cuando surge la canción, en 1920, imagínense, fue dedicada a Magnus, y fue, digamos, un éxito tan fuerte que se registraron varias versiones en disco de la canción, ¿no? Entonces, fíjense, se realizaron 3 grabaciones orquestales como mínimo, todas por compañías discográficas de importancia. O sea, esto era un poco, mucho más de lo que se da quizás ahora, ¿no? O sea, había toda una visibilidad de la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Había, como decía la letra, ¿no? Un orgullo de saberse hecho de manera diferente, ¿no? Ah, solo amamos la noche morada, que es bochornosa porque somos diferentes a los demás, ¿no? Entonces acá tenemos una tarjetita, por ejemplo, donde la fotografía es la de una mujer, la dueña de este lugar que se está publicitando, el Club de Damas Violeta, ¿no? Presentan el programa del día sábado y el programa del día domingo, ¿no? Una noche en el paraíso. Entonces, iban a estos bares tanto lesbianas como también hombres travestidos. Este personaje en particular, la dueña de este bar, tuvo que huir, pues obviamente en el momento en que le cerraron el club y salir clandestinamente de Alemania para no ser ejecutada. Se anuncian entonces bailes, habían generalmente en estos lugares bailes de travestidos o sino también de mujeres. Aquí tenemos pinturas de Jan Mamen, es una pintora alemana que vivió en la época, murió ya anciana, logró sobrevivir sin salir de Alemania, y lo que cuenta ella es que con el advenimiento de la era de Hitler se prohibieron todas las revistas en las que ella estaba trabajando, ¿no? Fue el final de mi periodo realista. Ella iba a los bares y hacía estas acuarelas que ven acá, y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo la pasó? Sin pinturas al óleo, sin lienzos. Todos los cuadros de este periodo están pintados en gouache sobre cartón. Tarjetas de racionamiento, registro de desempleo, trabajos forzados, bombardeos,
entrenamiento forzoso como bombero. O sea, la realidad cambió dramáticamente, ¿no? Lo que vemos aquí, ven, es un par de mujeres que están bailando, otras, una más masculina que la otra en un balcón, y aquí otra también con un sombrero de copa y pantalones, ¿no? Una tenida así parecida a la de Marlene Dietrich en algunas películas. Entonces, Berlín era toda una cultura de cabarets. eh, el más conocido de ellos, bueno, en realidad habían dos o tres con el mismo nombre que se llamaba El Dorado, por eso es que aquí hay un hombre con barba y travestido que habla del el Dorado original en la calle Lutherstrasse, eh, y lo que tenemos al centro es una foto de la gente que concurría al Dorado, son hombres travestidos, más bien no son señoras. Eh, y tenemos acá un par de novelas que podrían curiosear también, que nos narran el ambiente de aquella época, ¿no? Una es la novela de Klaus Mann, publicada en 1926, La danza piadosa, y la novela de Christian Isherwood, de 1900, o Christopher Isherwood, de 1934, el mismo año que sale publicada Duque, que se llama Adiós a Berlín. ¿Por qué Adiós a Berlín? Porque ya Hitler había llegado al poder e inmediatamente ha empezado toda una represión sobre la cuestión homosexual, ¿no? Entonces es un retrato de la cultura de cabaret. Dicho sea de paso, sobre esta novela de Isherwood se hizo el guión para la película Cabaret, que deben haberla visto, ¿no? De los años 70, con Liza Minnelli, donde hay un personaje masculino que la acompaña todo el tiempo, que es homosexual, y que representaría al protagonista de La diosa Berlín, ¿no? En el caso de La danza piadosa, Klaus Mann, ustedes seguramente lo saben, eh, fue hijo de Thomas Mann, que fue premio Nobel en el año 29, me parece. Thomas Mann, este gran autor, ¿no? De los Buddenbrooks y La montaña mágica, eh, declaradamente homosexual. Klaus sale de Alemania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra vuelve ya en el 45 a Alemania, pero encuentra que su país ya no es lo mismo, ya no existía todo lo que él había visto, todo lo que él había descrito también en La danza piadosa, y termina suicidándose, ¿no? Bueno, aquí en esta figura tenemos la revista Die Freuden, que es una revista dedicada solamente a público lésbico y que se vendía como cualquier otra revista en aquella época. O sea, habían bares, habían revistas y, bueno, cierta visibilidad. Sin embargo, como les comento, estaba penalizado por el código, pero era, al parecer, una cuestión que estaba, digamos, puesta en el papel y que no se llegaba a cumplir, ¿no? Con 6 meses de detención. Vamos a ver cómo esta situación va a cambiar del todo cuando llegue Hitler. Entonces, al entrar el autoritarismo, fíjense que es el año 33, o sea, estamos hablando un año antes de la publicación de Duque, pero ya Duque probablemente estaba escrita, y estamos hablando también 4 años más tarde de la publicación de Confesiones de Doris Dam, ¿no? Entonces, tenemos que en el año 33, a inicios de año, Hitler es nombrado canciller de Alemania, llega inmediatamente al mes siguiente a emitir 3 decretos, gracias a su ministro de propaganda Jelling, para combatir la indecencia pública. Y entonces va a declarar el cierre general, ¿no?, de los cabarets. El Dorado, del que hablábamos hace un rato, está aquí en la foto con la línea rosada. En el lado izquierdo van a ver cuando funcionaba, que tiene un letrero en la puerta que dice algo así como aquí todo está permitido, y al lado derecho lo vamos a ver ya cerrado. Fíjense que es el mismo edificio y en las ventanas han puesto
las suásticas, y hay 2 militares, lo van a convertir en un cuartel. Eso es lo que va a ocurrir. El mismo mes que se inicia todo esto, sucede el famoso incendio del Reichstag, que Hitler atribuye, digamos, a los judíos para poder reforzar su poder y predominio y hacerse el necesario, y ya en el mes de julio nomás ya va a haber una prohibición de partidos políticos, o sea, en medio año el hombre ya prácticamente mediante alianzas con conservadores, y esto había instalado el autoritarismo, ya tenía el control de Alemania. Y acá les traje una estadística de lo que fue este artículo 175 del Código Penal alemán, que penalizaba la homosexualidad. Y entonces tenemos que todavía, desde el siglo XIX, en que empieza, digamos, a regir el artículo en 1872, no había habido sino un número pequeño, ¿no?, de gente mandada a la cárcel, que luego se va a elevar, apenas llegue Hitler al poder en el año 33, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, se va a elevar hasta 8.000 personas que van a la cárcel. Pero va a ocurrir algo más, que las penas también se van a agravar, ¿no? Se van a agravar y van a subir, entonces, de 6 meses incluso a llegar a 10 años. Obviamente que la mayor parte de gente murió en los campos de concentración, porque no era que te mandaban a la cárcel, sino un campo de concentración en el que apenas ibas a durar 2 años, ¿no? Entonces, increíblemente, la penalización siguió hasta el año 94, pero claro, ya no bajo las mismas penas establecidas por los nazis, pero siguió vigente la criminalización en Alemania, ¿no? Entonces, que en el siglo XIX eran varias fuerzas las que se habían unido, cuando todavía Alemania era un imperio, ¿no? Gente que venía del anarquismo, del Partido Socialdemócrata, del Partido Comunista, en asociación con Magnus Hirschfeld, que ya saben quién es, para despenalizar la homosexualidad. Esto no llegó a suceder, sino que por el contrario se agravó, ¿no? Entonces, lo que consideraban los nazis es que era una cuestión totalmente peligrosa para su proyecto biopolítico, ¿no?, de nación. La nación alemana tenía que ser, pues, aria, con los mejores ejemplares, si pueden llamarse así, de seres humanos, y esto de la homosexualidad pues era una degeneración peligrosa, ¿no? La sanción también, que en un comienzo fue solamente para hombres, se extendió también para las mujeres. Mientras tanto, era otra la realidad en algunos países. Ustedes saben que también criminalizaba, por ejemplo, Inglaterra o España empezó a hacerlo a partir del año 28. Pero, por ejemplo, países como Francia, que antes habían tenido hasta pena de muerte para violaciones o contra natura o la propia homosexualidad, o sea, crímenes por sodomía, como se llamaba en ese tiempo, durante el siglo XVIII, creo que la última ejecución la tuvieron en 1750, ya habían pasado a despenalizar totalmente en 1810 con Napoleón Bonaparte, ¿no? Lo que ocurre es que Francia, al pasar, digamos, de ser una monarquía a ser bueno, una república, entonces va a echarse abajo a la Iglesia Católica y va a liberalizar, ¿no?, todo aquello que la Iglesia Católica había prohibido. Entonces en Francia no estábamos bajo los mismos moldes. Sin embargo, bueno, no había esta cultura de cabaret ni cosa por el estilo en París. O sea, había, pero no tanto como en Berlín, ¿no? Si les interesa, hay un documental que se llama Párrafo 175, muy bien hecho, que narra la forma en cómo los gays fueron llevados a campos de concentración, y los que cuentan la historia son los sobrevivientes, ¿no?, que en el momento de la película todavía tenían algo así como 90 años, ¿no?
Bueno, entonces entrando un poquito más a nuestras novelas, tenemos aquí Confesiones. Ya en el momento en que se publica, que es el año 29, ya se habían dado, ¿no?, estos hitos de la literatura mundial, ¿no?, en busca del tiempo perdido, ya había ido apareciendo. Eh, Ustedes saben que son varios volúmenes, ¿no? Luego el surrealismo había nacido en el año 18, pero se había dado el manifiesto surrealista en el año 25, entonces son movimientos que ya van apareciendo. Sin embargo, no se nota, ¿no?, que hay una presencia, un feeling de la novela de Colmenares hacia la literatura de esa época, a su literatura contemporánea, ¿no? El Gran Gatsby era del 25, Los monederos falsos de André Gide del 25 también, Adiós a las armas de Hemingway del 29, Una habitación propia de Virginia Woolf del 29, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, bueno, las confesiones recientes, ¿no?, de una suerte de atraso, ¿no?, respecto a sus contemporáneos, no solamente, ¿cómo se llama?, internacionales, sino también nacionales, ¿no? Y como que queda todavía muy en el pasado, está todavía en el siglo XIX, ¿no? Con una mirada más bien modernista. Vamos a ver acá. Fíjense, en la década del 10, Abraham Valdelomar ya había publicado, lo mismo que José Santos Chocano, que es mencionado en la novela. Me extraña que no se mencione a Valdelomar. Eh, en la década del 20, López Albújar había escrito ya los cuentos andinos, ya estaba circulando también desde el 26 la revista Amauta de María Ategui, y había un teatro clásico en quechua. Durante el tiempo de Leía se incentivó mucho, como les dije, el indigenismo, entonces se propiciaba que hubieran presentaciones en el Teatro Forero, que es ahora el Teatro Municipal, o por ejemplo pues en el Cusco, o incluso en Chile, en Argentina, este teatro inclásico en quechua además, era como una opereta en quechua que daba vueltas en estos lares, ¿no? Argentina, Chile, Cusco y bueno, finalmente Lima. Y en el año 28, que es un año antes de la aparición de la novela, José Carlos María Tegui publica, ya había publicado otras obras antes, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? También el mismo año, Martín Adán publica Casa de Cartón y López Albújar Matalaché, ¿no? Entonces, Matalaché, por ejemplo, va a ser una novela también de amores prohibidos, ¿no? Pero de amores prohibidos más bien por el tema racial. Si ustedes la han leído, saben que trata de la hija de un hacendado, que es al mismo tiempo propietaria, bueno, de los esclavos, y hay un esclavo que es considerado el semental, porque tiene que embarazar a esclavas para tener más hijos y tener así más mano de obra, ¿no? Y se enamoran ambos, y por un error, porque el esclavo pensaba en una noche así oscura que quien estaba en la cabaña y que lo esperaba era una esclava, y no era la hija del hacendado. Entonces finalmente ella termina embarazada de él, y él es condenado a una muerte cruel, ¿no? Lo echan en una paila donde estaba hirviendo el jabón, ¿no? Y todo esto se supone que sucedió en una hacienda norteña, ¿no? Entonces esa es un poco la trama de Matalaché en 1928, ¿no? Entonces, también, ¿no? Uno se pregunta, bueno, si Colmenares había leído algo de eso que había aparecido ya, ¿no? Porque ya más o menos tenemos cuestiones, tanto por los cuentos de Valdelomar, como por la novela de López Albújar, o los cuentos de López Albújar, una presencia, digamos, más nacional, ¿no? De ambientes nacionales en la literatura, cosa que no se da pues en su obra, como si todavía estuviera anclada más en el siglo XIX, ¿no? Entonces, la novela de Colmenares empieza con un epígrafe, donde se habla y se dice, bueno, que no existen libros morales ni libros inmorales, ¿no? Sino simplemente bien escritos y mal escritos. Esto para, digamos,
excusarse, si quieren, del tema que va a tratar. Esta cita viene de Wilde, que defendía, ¿no? La belleza, la perfección moral, puede, bueno, hablar de cualquier cosa. Y entonces tiene un prefacio también donde se dice, ¿no? Yo he tenido la divina y caprichosa audacia de ir anotando en cuartillas la turbulenta vida mía, anotando los teatros en que he actuado, anotando a marionetas que han tomado parte en la tragicomedia de la existencia misma. ¿Qué sucede? En un barco, acuérdense que en ese momento los viajes solamente son por barco, eh, esta joven escritora conoce a una mujer joven también, que es Doris Dam, ¿no? Y Doris Dam tiene un diario. Entonces Doris es la que ha ido escribiendo, ¿no? Esa turbulenta vida de la que habla, ¿no? Y habla de la tragicomedia, ¿no? Que es la existencia misma, ¿no? Entonces, la escritora va a heredar los diarios que le da Doris, ¿no? Este es un recurso, digamos, literario, como para decir, bueno, por si acaso, ¿no? Lo que yo voy a escribir en adelante no es cosa que me haya pasado a mí, no tiene que ver con mi biografía, sino en realidad fue alguien que me dio los manuscritos, sus diarios, y sobre eso yo he empezado a hacer esa novela. Entonces, Doris le dice, al encontrar a la joven escritora, dice, no sé que ha escrito unas páginas estupendas que ha titulado Las princesas malditas. En estas páginas están muy bien relevadas las almas diablescas de Cleopatra y Salomé. Yo también soy como ella, ¿no? Una maldita. Ella a sí misma se dice maldita. Y la joven escritora, bueno, dice, Doris, terriblemente pálida y perversa, puso las cuartillas en mi pecho e hizo que las abrazara, ¿no? Entonces, Doris se dice a sí misma maldita cuando en realidad, vamos a ver a lo largo de la novela, no tenía pues nada para ser una maldita, sino que simplemente era una suerte de auto percepción equivocada y de autorrepresión, ¿no? De lo que podría haber vivido. Que tampoco, digamos, la novela abunda en cuestiones muy escabrosas de sexualidad ni esto, o sea, se queda corta realmente en cuanto a lo que podría concebirse como el mal o lo perverso, ¿no? Habiendo habido algunos antecedentes de esto en la literatura peruana, ¿no? Y entonces, cuando leí este párrafo que dice, bueno, le voy a dar mis diarios porque sé que usted ha escrito Las princesas malditas, se me vino a la cabeza estos dos libros de fines del siglo XIX, por eso digo que Doris Dam está más en el siglo XIX que en el siglo XX, este, que por ejemplo retrataban también la vida de personajes malditos, ¿no? Ella menciona a Cleopatra y Salomé, que bueno, están en antigüedad, pero acá, por ejemplo, para ir a lo nuestro, en 1884 Paul Verlaine publica Los poetas malditos, ¿ya? Rubén Darío en 1896 publica Los raros, ¿no? Ambos libros se refieren a son retratos, ¿no? No son biografías, sino retratos de varios escritores, ¿no? En el caso de Verlaine, está hablando de tres, de Tristan Corbier, de Stéphane Mallarmé y de Arthur Rimbaud. Y gracias a este libro, de alguna manera Rimbaud se va a hacer visible e importante, ¿no? Y se le va a dar más a conocer. Mientras que en el caso de Rubén Darío, en Los Raros también va a hablar de más de 10 autores que a él le llaman la atención, entonces hace un repaso no solamente biográfico, sino también de estos autores. Entonces, hay algunas transgresiones que se producen en los personajes femeninos de Confesiones de Doris Dam, ¿no? Por ejemplo, la fan fatal, ¿no? La fan fatal, ella es, digamos, de alguna manera una chica, Doris es inocente, pero la fan fatal es la baronesa de Solimán, porque Doris se supone que se ha enamorado, bueno, está cercana, no dice en realidad que se ha enamorado, sino que está cercana
o se ha dejado llevar, ¿no? Por una mujer que ya le dobla la edad, que debe tener como 48 años, que dice, no es pues, sino una fan fatal, ¿no? En ese momento, para la cultura de la época, y ya desde el siglo XIX, se venía hablando de la fan fatal en el sentido de una mujer que no era pues la típica ama de casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no era una mujer pasiva, sino que era más bien la seductora de hombres, ¿no? Que tiene algunas libertades. Este, y bueno, en el caso de la novela de Colmenares, bueno, la transgresión, por ejemplo, de, de Doris, que es la joven, que de alguna manera se va a arrepentir, ¿no? De sus libertades tomadas y se va a terminar refugiando en el cristianismo, cosa que no pasa con la baronesa, que va a tener más bien un final trágico. La baronesa sí es la seductora en la novela, es la experimentada, mientras que la otra es la joven y víctima, ¿no? También en Duque hay una relación entre quien tiene más edad y quien es el mancebo, pero de alguna forma no está presentado el mancebo como una víctima, ¿no? Ni lo que ha sucedido entre los dos es una cuestión moral, así de el mal, ¿no? En Doris Dam sí es asumido de manera trágica, de tal manera que el desenlace final viene a ser que las dos están en un yate y en ese yate Doris empuja al mar a la baronesa sin que nadie se dé cuenta y la baronesa se ahoga, ¿no? Después Doris no va a poder más con la culpa, va a huir del país en otro barco, va a ver un final de la novela un poco así escrito rápidamente, en que va a tomar un barco de Europa a Japón, un periplo increíble para librarse de la culpa hasta que al final le va a entregar sus diarios a esta escritora joven, y luego ya la escritora joven no va a saber más de Doris, por lo que va a suponer que su último viaje fue hacia la muerte. O sea, Doris termina matando a la baronesa y luego también termina suicidándose, ¿no? Cosa que no va a suceder en Duque. En Duque lo mismo, va a haber un hombre mayor que va a seducir al enamorado de su hija, pero todo va a ser mucho más cómico, ¿no? Más llevadero, y no van a acabar mal tampoco, o sea, el más joven va a querer casarse con la chica de todas maneras para así tapar todo, pero al darse cuenta ella de lo que había sucedido entre su novio y su padre, entonces va a decidir irse del país, y lo mismo va a hacer el joven Teddy, yéndose de su lado también a otro país, ¿no? Entonces el final es como más llevadero, ¿no? No termina tortuosamente como Doris. Que bueno, el final es muy pesado a comparación de la forma como la novela ha ido llevándose, porque no es que tampoco se sienta como un gran sufrimiento de la protagonista a lo largo de la novela. No hay como sensaciones intensas, ¿no? Yo creo que es un poco por defecto de escritura, más bien. Entonces, esta fan fatal, como les decía, es más bien de sexualidad fluida, o sea, puede tener amores y sexo con hombres o con mujeres. Pues es símbolo de alguna manera de esta literatura de la decadencia que viene desde el siglo XIX, o sea, de la decadencia, si quieren, moral, ¿no? Y hay ciertos modelos, ciertos referentes que vienen de la literatura del XIX que hablan de esta fan fatal, ¿no? Cuando, cuando vemos la novela, por ejemplo, País de Anatole France, o el personaje Afrodita en la Afrodita también de Pierre Louis, o en la novela Vicio Supremo de otro autor francés que es menos conocido acá, Peladan. Bueno, son piezas que ya se han ido dando desde fines del siglo XIX, ¿no? Lo mismo que han habido escritoras que se han revelado a la moral occidental, ¿no?
Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la obra de Rachid, que es un seudónimo, que escribe una novela en el siglo XIX que se titula Señor Venus, ¿no? Y es toda una cuestión acerca de la identidad de género, ¿no? De la transexualidad. Entonces, esta supuestamente es la baronesa, la descripción que se hace en la novela de ella es, ¿no? Con sus 48 años, Doris apenas tiene 21, bien conservados, era el encanto de quien la trataba. Atrayente en extremo, en sus ojos grandes y negros había algo de diablesco, de divino, de seductor. En conjunto, era una mujer que incitaba al amor y al deseo. Bueno, pero ella lo habla como una descripción lejana, ¿no? No dice era una mujer que me alocaba de amor y de deseo, ¿no? O sea, por eso les digo, o sea, siempre hay una distancia entre lo que Doris siente y la baronesa, como que no se llega del todo a convencer, por ahí se enamora también de un payaso, que es un payaso ruso, y entonces no es que sean los amores locos de dos mujeres. Eh, Ella habla desde una moral determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Eh, Cómo en el fondo de mi alma sentía un escalofrío de vergüenza, cómo me repugnaba saber de todas estas cosas malévolas, cómo sentía pena por los espíritus buenos y sencillos que estaban mezclados en aquellos seres de conciencia dura, envidiosa e hipócrita. Este comentario lo hace refiriéndose, ¿no? A los bailes que organizaba la baronesa en su palacio del Paseo Colón, donde había una suerte de orgías, pues, a las que iban distintos personajes, y entonces a ella le chocaba ver todo esto, ¿no? Estoy enferma de muerte, soy una mujer maldita. Ya por el hecho nada más de estar ahí, ya ella se sentía maldita, ¿no? Unas veces soy sutil, exquisita y dulce e ingenua Julieta, y otras terrible, pecadora, Thais, ¿no? Thais haciendo alusión a la novela de Anatole France, como les digo, del siglo XIX. Pero al mismo tiempo ella también tiene, ¿no? O sea, se supone que es un alma buena, ciertas inquietudes de justicia social, ¿no? Entonces, por ejemplo, ve a una mujer que hace costura en el Girón de la Unión y que le cuenta todas sus penurias, pero lo hace de una manera muy rápida, y luego, bueno, habla, ¿no? En una de las pocas veces que se refiere a lo que podría ser situación nacional, y dice, ¿no? Eh, lo dice la baronesa como una suerte así de crítica, y dice, a las clases o masas inferiores hay que tratarlas como tales. Es imposible que yo o tú nos comparemos con nuestra cocinera, ni el que trabaja con el holgazán, ni el honrado con el ladrón. Aquello de la igualdad es imposible. Eso es pensado desde la baronesa. Desde el hecho de que ya existe este personaje que es la baronesa, y hay una suerte así como de irrealidad, y además ya sabemos que nos vamos a mover en un contexto solamente de clases altas, ¿no? Y cómo van a pensar, pero no hay mucha más crítica social. Eh, Más bien hay una suerte así de complacencia con modelos totalmente foráneos, ¿no? De belleza foráneos al Perú, por ejemplo, ¿no? Y la descripción de cómo es Doris Dam. La escritora en el primer encuentro con Doris Dam, cuando recibe los diarios de ella en el barco y esto, dice, ¿no? Sublime y diablesca creación de una estampa de Leonardo da Vinci, ¿no? Ojos de un azul de horizonte, perfil era griego, cuerpo fino y delicado, manos blancas, ¿no? Tenía una grande esmeralda y en el dedo que se llama del corazón, un diamante. O sea, toda una exquisitez, riqueza, no solamente es bella, sino que también es así rica como eh, toda ella una joya, ¿no? Y Doris además dice que es hija, ¿no? Mi padre fue Lord Dam y mi madre Lady Was, ambos nacidos en Londres y poseedores de una gran fortuna, viajeros incansables. Me entregaron al cuidado de una nodriza francesa, ¿no? Entonces, todo el referente es totalmente extranjero, ¿no? Entonces nos preguntamos y decimos, bueno, la autora imaginó que solamente con este tipo de modelo tan europeo
de protagonista, era posible, digamos, una aventura, digamos, homosexual, ¿no? Porque si miramos hacia el Perú profundo, donde habitan los seres subhumanos, ellos no tienen ni siquiera sexualidad heterosexual, ¿no? Entonces, para todo lo sofisticado, me imagino, que ella pensó que solamente había que proyectarse fuera. Y eso es más o menos lo que son los personajes de su obra, ¿no? Doris Dunn se supone que es una limeña, nacida en Lima de pura casualidad, pero es totalmente europea. La baronesa de Solimán no se especifica de dónde es, pero bueno, su nombre es un poco así exótico, ¿no? Me imagino que estaría aludiendo al Imperio Otomano del principio del siglo. Y el payaso sultán, que es otro personaje del que Doris se va a enamorar, y que la baronesa va a estar muy celosa de él, eh, se supone que es ruso, ¿no? Puse ahí la foto de Nijinsky, que era un bailarín ruso de la época, que me imagino debe haber estado en el universo, en el imaginario de Delia Colmenares al momento de escribir pues la obra. Entonces, su obra más bien tiene mucho de este exotismo modernista, esta evasión de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo era la baronesa y dónde vivía, ¿no? El palacio de la baronesa de Solimán se lucía soberbiamente en el amplio y hermoso Paseo Colón. A la subida de cada escalinata había un maravilloso desnudo que era el comentario del público. Estupendos desnudos de Afrodita. En la parte alta del frente del palacio, bajo la preciosura del alero, habían 12 cariátides de lindos rostros y primorosos senos. En el salón habían 200 palmeras, pavos reales dorados, blancos y azules, entre los almohadones abriendo sus colas que eran bellísimos abanicos. Entonces nos trata de dar toda una atmósfera placentera, eh, sensual, ¿no? Transmitir toda esta sensualidad al lector. Yo creo que no lo logra en general porque es demasiado exagerada, entonces al ser demasiado irreal no penetra, ¿no? Entonces, bueno, queda, digamos, todo un exotismo en el cual, digamos, en este ambiente exótico, también la relación entre las dos mujeres termina siendo pues exótica e irreal. Y luego, al final, bueno, cuando hay eh, ya una toma de conciencia de Doris, de dónde está parada, dice, ¿no? Luego se alejó aquella asesina de almas, o sea, ella no tiene ninguna simpatía por la baronesa, como tampoco ha tenido ningún gran amor por ella, ¿no? Se alejó aquella asesina de almas y provocadora de vicios, aquella matadora de ilusiones y sembradora de amargura. Se alejó la formidable enamorada de mujeres, la de rostro fatal y dulce. Estaba seduciendo a otras, tomando de cómplices a la luna, al mar, a la hora. Miserable, ella está inyectando el veneno de su vicio. O sea, la ve, digamos, que no es una mujer que se enamora realmente, sino que vive de seducir. Y sobre todo a más mujeres, ¿no? Entonces, la va a rechazar y de alguna manera la va a condenar por ese motivo. Quería ver en qué momento, bueno, aquí tenía una cita, Doris describe lo que siente por ella, que es en realidad más bien, más que amor, una suerte así como de ser arrastrada por eh, la forma de vida de la baronesa y seducida por todos su forma de vida. Acá lo encontré. Todo el día lo he pasado en mi casa, todo el día lo ha pasado en mi casa la baronesa, esta mujer perversa que ha viciado poco a poco mi cuerpo y mi alma con una diabólica filosofía que se reconcentraba grandemente en el sensual apetito del placer, ¿no? Entonces, sus referencias son así, más que nada en cuanto a juicios morales, que, digamos, aludir a escenas muy físicas,
que son más explícitas más bien en el caso de Duque, ¿no? Eh, que sin ser, digamos, una literatura erótica, eh, sí, es más realista, es más eh, detallista también en cuanto a las acciones físicas, ¿no? Entre dos hombres. Sí, sí lo menciona, sí lo dice, ¿no? La mención de Colmenares es mucho más sutil, ¿no? De referirse más bien a lo que ella va sintiendo, de hablar de cuestiones muy abstractas, del placer, mi alma, lo diabólico, etc. Y bueno, como les había anticipado, el amor pues prohibido tiene un mal final, ¿no? Así como en el caso de Matalache, que hay una prohibición de amarse entre razas, también hay una prohibición en esa época de, obviamente, amarse siendo del mismo sexo, ¿no? Entonces, no sé si vieron el documental Celuloide Closet, que nos muestra cómo todas las películas de amores homosexuales acababan mal, ¿no? Con los personajes o suicidados o asesinados. Entonces, eso es lo que va a suceder, como ya les comenté, ¿no? La baronesa es asesinada por Doris y Doris va a decidir suicidarse. En el caso de la novela Duque, tenemos pues, como ya ustedes lo han visto en la primera clase, a un determinado tipo de homosexual, más bien en el siglo XIX, que va a ser pues el travestido, generalmente asociado con la raza negra. Son épocas en que el Código Penal también condenaba la homosexualidad, ya en el año 24 se exime de pena, y va a ser otro corte de homosexual durante el siglo XX, ¿no? Por la cuestión del mayor cosmopolitismo, la modernidad que llega con todos los que les he contado que se desarrolló pues, en los años 20, también la mentalidad fines del siglo XIX va cambiando en el sentido de que han patologizado, ¿no? al personaje homosexual. Ya ahora si es homosexual porque seguramente eres un invertido, más bien eres un enfermo, ¿no? Ya no eres solamente un pecador, sino que eres un enfermo. Esto llega desde el siglo XIX. Entonces, bueno, a pesar de ese estigma de la enfermedad mental sobre quienes tienen una conducta homosexual, hay esta vida, ¿no? Disipada que llega en los años 20 y que, bueno, pues las líneas entre lo masculino y lo femenino se vuelven más sinuosas y la liberación de costumbres, ¿no? Entonces, eh, son sobre todo las clases altas las que van a disfrutar de estas libertades y las clases altas obviamente pues urbanas, ¿no? Porque en el campo no se va a ver esto, ¿no? Entonces las clases altas van a tener sí acceso a diferentes formas de sexo, aunque no por eso todo el mundo va a asumir que está bien o que está mal, ¿no? O sea, cada cual lo va a vivir a su manera. Lo mismo que el acceso al opio y al alcohol, sobre todo acá en Lima, ¿no? Entonces, Duque lo que hace es un retrato de la alta sociedad limeña. En algún momento habla de la comida como el más alto exponente de la nacionalidad, ¿no? Creo que esa cuestión de la comida persiste hasta ahora. Es de alguna manera y penosamente nuestro más alto exponente de nacionalidad. Y luego habla también en algún momento, a partir de diálogos, de la existencia de indígenas y amos, ¿no? En este país. Se refiere, por ejemplo, a una calle que es la de las prostitutas, ¿no? Y entonces eh, da un retrato claro de lo que es la calle Patos, ¿no? Burdeles, y nos dice, por ejemplo, ¿no? Que era una chata ranchería de hacienda colonial, tras las jaulas rotas, carotas pintarrajeadas sobre una lividez de haber vomitado, gordas, desnudas y polacas, francesas pueriles, criollas achinadas, son todas ellas prostitutas, ¿no? Con voz de cerveza negra que escupían las buenas noches con tufaradas de manganato, ¿no? Esta sustancia farmacéutica química para impedir concebir, ¿no?
con que se lavaban los órganos genitales. Eh, Sonreían las rameras con bocazas pintadas, con el seno desnudo y con los ojos mortecinos y opacos. ¿Ven cómo la descripción es mucho más descarada, pues, ¿no? Entonces, habla aquí de la calle de Patos donde iba, bueno, iban la sociedad limeña, los hombres. Luego, su personaje, el protagonista Teddy, es un joven de buena vida que va a diferentes clubes, ¿no? Entonces nos habla del club nacional, el club country, de la exposición, el club de tiro, el club de fútbol, y la crítica que hace es que un poco todo es pagado pues por su madre, ¿no? Que es una viuda que hereda una fortuna, al parecer de mal origen también, ¿no? Porque el padre engañado, ha defraudado a cierta gente, este padre inglés que es el padre de Kate. Nos habla también de los fumaderos de opio y se refiere al barrio chino, ¿no? Acá hay una foto de los fumaderos de opio y dice, ¿no? Ante una de las escuelas se detuvieron. Molina llamó 3 veces espaciando los golpes. Abrieron. Yinken, leyenda turbia de un fumadero de opio. 2 tarimas y 2 chinos. Uno de ellos, Charles Corwin. Otro, Coquita. No había más luz que las de las lamparillas donde el opio se quema. Se despojaron de los sacos y se tendieron. En una tarima, Suárez con Corwin y Molina. En la otra, Mendizábal, Castro Ruiz y Silva. El chino, dueño del fumadero, Mr. Charles, conocía a Carlos. Este le presentó a su amigo. Entonces, eh, es como una suerte también de denuncia, ¿no? De decir, bueno, y la gente va a tal calle de burdeles, y si no, se van a estos fumaderos de opio, o sea, un poco mostrando lo que hace la buena sociedad limeña. Luego, este Teddy, como les dije, es hijo de inglés y peruana, ha vivido mucho tiempo en Europa, o sea, es un cosmopolita, además es políglota. Si leen la novela, está llena de vocablos tanto ingleses como franceses, que son, como les dije, las dos potencias de la época. Y bueno, tiene el mismo, es muy asimilado, digamos, a la feminidad al vestir, es muy coqueto, ¿no? Tiene una colección tremenda de corbatas, se parecen mucho en modales a su madre, es muy suave, digamos, al comportarse, pero no es un amanerado, ¿no? De alguna manera es dulce, y por eso también, digamos, que el personaje más viejo se lo va a almorzar, ¿no? Él se ve a sí mismo como sensual, pero rechaza, por ejemplo, el sexo con los hombres, al menos él cree, hasta no ser seducido, que no es un homosexual, ¿no? Más bien tiene relaciones sí con su novia, ¿no? Y se le ve, digamos, que está entusiasmado con la novia, o sea, que es en realidad un personaje, digamos, de alguna manera bisexual, ¿no? Eh, entonces, él, en el argumento, lo que ocurre es que Teddy es este chico, en realidad, que pasa la vida entreteniéndose en una cosa y en otra, en Lima, tiene auto, va donde le da la gana, va con sus amigos a los burdeles, tiene al mismo tiempo una novia, va al country a enseñarle golf a la novia, y por ahí resulta que no se da mucha cuenta que el padre de la novia está interesado en él, ¿no? Entonces, la novia termina escribiéndole una tarjeta postal diciéndole que es una suerte de narciso, ¿no? O sea, que lo adora a él por ser como un narciso. Tiene, digamos, un encuentro sexual eh, con el padre de la novia, y sin darse demasiada cuenta de lo que va a ocurrir, ¿no? Lo va a decir así, espérense que ubique la cita. Mm. Bueno, la narración es como en tercera persona, ¿no? El mayor, que es el seductor, dice, ¿no? Astorga es la persona, el personaje que lo va a seducir, ¿no?
Astorga lo espera con un lunch copioso, sándwiches y licores fuertes. Bebieron primero, luego con el pretexto del calor se despojaron del saco. Tornaron a beber. Teddy, Astorga, ¿no? Astorga aprovecha del otro su débil resistencia al alcohol. Una vez engandilado, todo fue sobre rieles, ¿no? Y más adelante, cuando Teddy se da cuenta un poco de lo que ha hecho, dice, ¿no? Si un tipo nace invertido, ¿qué va a hacer? Pero yo no. Yo he nacido normal, bien constituido. Entonces, ¿por qué caí? No fue sino la labia del otro que me rindió, que me ensució en esta aflicción. Demonio, demonio, pero eso sí, nunca más. God damn, o sea, maldito Dios, ¿no? Nunca, nunca, ¿no? Entonces, eh, él va a rechazar este encuentro carnal, ¿no? Pero se va a dar cuenta que ha sucedido más de un mes, que ha sido, él dice, mancebo de un hombre, ¿no? Que es el padre de la novia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que prácticamente, como les decía, en ambas novelas lo que va a ocurrir es que los personajes de clases altas son los únicos que pueden tener placer, ¿no? Y, y darse la vida que quieren, un poco a similitud también de las clases altas europeas, porque hasta ahora hemos tenido en el siglo XX, durante la primera y la segunda, a escritoras, o al menos la gente conocida, que públicamente era homosexual, que pertenecían a estas élites, ¿no? Y que dejan también alguna novela escrita, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Liane de Puny, que era amante de Natalie Bani, o, por ejemplo, en la misma Virginia Woolf con Rita Sackville West. Entonces, son como una excepción que puede gozar de una sexualidad, ¿no? Y lamentablemente la sexualidad siempre ha sido algo así como eh, un lujo, ¿no? Un lujo en países como el nuestro, donde todavía hay carencias y donde se cree que hay que satisfacer solamente las necesidades básicas de la población, ¿no? Pero habría que pensar que somos cultura y no solamente biología, ¿no? Somos seres humanos y no solamente animales, ¿no? Entonces, hay un recorte, una mirada despectiva sobre lo que es la sexualidad, sus representaciones, sus culturas, ¿no? Y más aún cuando llegan regímenes políticos autoritarios. Entonces, hay un gran tema de represión también ahí presente, ¿no?